Un balón cae de una altura de 100 metros. Cada vez que toca el suelo rebota perdiendo el 20%. Si tú pierdes el 20%, entonces 100% menos 20% es 80%. Entonces tú pierdes el 20% de la altura anterior, o sea, te va a quedar el 80%. Y el 80% ya sabemos que es 0,8. Entonces dice, encuentra la altura que alcanza después del quinto rebote. Pero el balón va a caer a una altura de 100 metros. La primera altura que alcanza después del primer rebote, esa primera altura va a ser 100 por 0,8. Luego cae y vuelve a rebotar y se eleva a una altura de 100 por 0,8 elevado al cuadrado. Y así. Luego, este va a ser altura 1 después del primer choque. Esta es la altura 2 después del segundo choque. Entonces, te piden la altura después del quinto rebote. O sea, un H5. Entonces, si tú formas la progresión, vas a tener 100. Luego, la altura después del primer rebote es esta, que es 100 por 0,8. Luego, el después, un segundo rebote, vas a tener esta altura, que es 100 por 0,8 elevado al cubo. Y así hasta la altura 5. Entonces, esta es la altura en el primer rebote. Esta es la altura en el segundo rebote. Esto acá es 2. Entonces te piden la altura en el quinto rebote. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta desde el 100, entonces el número de términos es 6, porque desde el término 1, H1, hasta el H5, eso es 5 términos. Con el 100, 6 términos. Y el primer término, 100. Eso quiere decir que H5, que es el último término, vendría a ser igual al primer término, que es 100 multiplicado por la razón, que es 0,8 elevado a la n 6 menos 1. 100 por 0,8 elevado a la 5. Y eso aproximadamente, ¿cuánto nos va a dar? Aproximadamente, esto es 32,77 metros. Bien, luego dice, encuentra la distancia vertical total recorrida por la pelota hasta que se detenga. Entonces la pelota se deja a una altura de 100 metros. Se deja caer. Entonces va a recorrer todo esto primero. Y lo voy a colocar aquí. Primero recorre 100. Más. Luego el balón que está del suelo se va a levantar a otra altura. Esa altura H le vamos a poner. Ya sabemos que es 100 por 0,8, ¿verdad? Porque se levanta al 80%. 100 por 0,8. Entonces, pero tú vas a ver que va a recorrer verticalmente una altura de 100 por 0,8 y vuelve a caer y recorre esa misma distancia, 100 por 0,8. O sea, recorre en total 2 veces esa altura.
más. Luego, como ya está en el suelo, acá está, vuelve a alzarse a una altura, h, que es igual a la altura anterior multiplicado por 0,8. O sea, 0,8 por 0,8, 0,8 al cuadrado. Pero el balón entonces, estando aquí en el suelo, se eleva a esa altura y cae en esa misma distancia. Entonces, sería sumar 2 veces el 100 por el 0,8 elevado al cuadrado. Y así sucesivamente. Dice hasta que se detenga. Entonces, como observamos, de este término hacia el término que sigue, le multiplicas por 0,8. El siguiente término le vas a multiplicar por 0,8. Pero de este 100, tú al multiplicar por 0,8 no te va a dar 2 veces 100 por 0,8. Entonces la suma total va a ser igual a este 100 de acá, que no tiene nada que ver con los otros términos que sí forman una progresión geométrica. Y estos términos forman una progresión geométrica pero infinita. Entonces la suma tendría que ser suma al límite. Pero para allá la suma al límite debe cumplir dos condiciones. Primero, infinitos términos. Entonces, teóricamente, si el balón se eleva a 0,8 de la altura anterior, entonces siempre va a haber un número. Siempre va a haber un número. Entonces, teóricamente esto va hacia el infinito. Luego, la razón es un número que está entre menos 1 y 1. Siempre debe estar entre menos 1 y 1. Entonces, cuando cumple esas dos condiciones, podemos hallar la suma límite. Esto es igual a 100 más la suma límite, que es el primer término. El primer término es 2 veces 100 por 0,8 entre 1 menos la razón, que es 0,8. Eso significa que esta suma va a ser 100 más 2 por 100 es 200 por 0,8. 1 menos 0,8 es 0,2. 0,2 y 0,8 se van a dividir, no se van a simplificar. 0,8 entre 0,2 es 4. 200 por 4 es 800. Entonces sería 100 más 800. Y esto es igual a 900 metros. Entonces va a recorrer el balón 900 metros.